Berlín, 1945. Entre los escombros de un edificio gubernamental destruido por los bombardeos, un soldado estadounidense encuentra una carpeta de cuero marrón. Está húmeda, manchada de ceniza. Dentro, planos técnicos dibujados con precisión obsesiva. Diagramas de órbitas. Cálculos de reflectividad. Y en el centro de todo, una ilustración que parece sacada de una pesadilla febril. Un espejo gigante flotando sobre la Tierra, concentrando la luz del sol en un solo punto. Debajo, con letra gótica perfecta, una sola palabra, Sonnengewehr, el arma del sol. El soldado no comprende lo que sostiene. Nadie podría comprenderlo en ese momento. Porque lo que tiene entre sus manos no es solo un proyecto de guerra. Es una profecía. Un diseño tan adelantado a su tiempo que ni siquiera la tecnología de 1945 podría construirlo. Pero alguien lo había imaginado. Alguien había calculado cómo convertir el sol en un arma. Y ese alguien trabajaba para el Tercer Reich. Este documento viajó desde Berlín hasta Washington en un convoy militar secreto. Fue clasificado inmediatamente. Archivado bajo niveles de seguridad tan altos que su existencia fue borrada de los registros oficiales. Durante décadas, nadie supo que el proyecto existió. Y cuando finalmente salió a la luz, ya era demasiado tarde. Porque para entonces, la idea ya había germinado. Ya había echado raíces en la mente de quienes construirían el futuro del espacio. Esta es la historia de una obsesión. De un científico brillante atrapado en el lado equivocado de la historia. De una tecnología tan peligrosa que fue enterrada 2 veces. Primero por los nazis al perder la guerra, y después por los estadounidenses al ganarla. Esta es la historia del espejo solar de Hitler. Y de cómo la NASA heredó su sombra. Alemania, 1944. El Reich de los 1000 años se derrumba en menos de una década. Las ciudades arden. Los frentes colapsan. Los aliados avanzan desde el oeste, los soviéticos desde el este. En los búnkers bajo Berlín, los líderes nazis saben que la guerra convencional está perdida. Pero existe otra clase de guerra. Una guerra de lo imposible. Las llaman Wunderwaffen. Armas maravilla. Proyectos tan avanzados, tan revolucionarios, que podrían cambiar el destino de la guerra con un solo golpe. Cohetes V2 que cruzan el Canal de la Mancha. Cazas a reacción que superan cualquier avión aliado. Submarinos capaces de permanecer sumergidos durante semanas. Planes para bombas atómicas, para rayos sonoros, para armas químicas de efectos apocalípticos. Algunos de estos proyectos funcionan. Otros son delirios. Pero todos comparten algo, la desesperación de un imperio al borde del abismo. Es en este contexto de urgencia y paranoia donde aparece Hermann Oberth. No es un nazi de convicción. Es algo más peligroso, un visionario. Un científico cuya mente opera décadas por delante de su tiempo. Nacido en Transilvania en 1894, Oberth dedicó su vida a un sueño que parecía locura, llevar al ser humano al espacio. En 1923, cuando nadie hablaba de cohetes más allá de la ciencia ficción, Oberth publicó un libro técnico sobre viajes espaciales. Lo rechazaron como tesis doctoral. Demasiado especulativo, dijeron. Demasiado fantasioso. Pero Oberth no abandonó. Calculó. Diseñó. Probó. Y en el proceso, se convirtió en el padre intelectual de la astronáutica moderna. Uno de sus estudiantes fue Wernher von Braun. El joven brillante que más tarde construiría los cohetes que llevarían al hombre a la Luna. Pero antes de eso, von Braun construiría los Quinto 2 que destruirían Londres. La línea entre la exploración y la destrucción siempre fue delgada. Y Oberth caminó sobre ella toda su vida. En 1944, cuando el Reich busca milagros desesperadamente, recurren a Oberth. Le piden lo imposible. Algo que no pueda ser interceptado, que no pueda ser derribado, que no pueda ser evitado. Una amenaza desde arriba. No desde los cielos en sentido poético. Desde el espacio mismo. Y Oberth ya tiene la respuesta. Porque lleva años pensando en ella. La idea nació mucho antes de la guerra. En sus cálculos sobre estaciones espaciales, sobre colonización orbital, sobre el futuro de la humanidad entre las estrellas.
Obert había imaginado espejos gigantes en el espacio que podrían iluminar ciudades durante la noche, reflejar la luz solar hacia regiones polares, hacer posible la agricultura en zonas inhóspitas. Era una visión utópica, pacífica, hermosa, pero toda herramienta puede convertirse en arma, y todo espejo que puede iluminar también puede quemar. El Sonnenjäger era simple en concepto, aterrador en ejecución. Un espejo de 1,5 kilómetros de diámetro, construido con sodio metálico, orbitando a 8,200 kilómetros sobre la Tierra. Desde esa altura, podría concentrar la luz solar en un punto específico del planeta. Un punto de 60 kilómetros cuadrados. Dentro de ese círculo, todo ardería. El agua hierve. El metal se derrite. Los seres vivos se consumen. No era bombardeo. No era invasión. Era aniquilación desde una posición inalcanzable. Absoluta. Divina. Obert presentó los planos. Cálculos de masa, órbita, materiales. Diseños para ensamblarlo en secciones, lanzado por cohetes que aún no existían. Estimaciones de tiempo, entre 10 y 15 años de desarrollo. Costo, incalculable. Probabilidad de éxito técnico, incierta. Pero impacto psicológico, infinito. Porque no se trataba solo de destruir una ciudad. Se trataba de poseer el sol. Los líderes nazis estudiaron el proyecto. Algunos lo vieron como salvación, otros como fantasía, pero todos comprendieron su verdadero valor. Era terror puro. Un arma que ni siquiera necesitaba ser construida para cambiar el equilibrio del poder. Solo necesitaba ser creíble. Y Obert lo había hecho creíble. Pero la guerra no esperó. Los cohetes V2 consumían recursos sin cambiar el curso del conflicto. Los aliados avanzaban. El Reich se desintegraba. Y el Sonnenjäger quedó como lo que siempre fue, un sueño oscuro dibujado en papel, esperando su momento. Ese momento nunca llegó. No para los nazis. Pero la idea no murió con ellos. Imagina por un momento lo que significa. No imaginar. Calcular. Obert no era un soñador vago. Era un ingeniero. Y el Sonnenjäger no era fantasía. Era ingeniería llevada a su límite. El diseño comenzaba con el material. Sodio metálico. Ligero, altamente reflectivo, capaz de ser moldeado en láminas delgadas. En la Tierra, el sodio es reactivo, peligroso, inestable. Pero en el vacío del espacio, sin oxígeno, sin humedad, se convierte en el espejo perfecto. Obert calculó que se necesitarían miles de toneladas. Láminas ensambladas en órbita, conectadas con estructuras de metal ligero, formando una superficie cóncava gigante. La órbita era crucial. Demasiado alta y el espejo perdería precisión. Demasiado baja y la atmósfera terrestre lo frenaría, haciéndolo caer. Obert propuso una órbita geoestacionaria modificada, 8,200 kilómetros de altura, posición fija sobre un punto estratégico. Desde ahí, el espejo podría apuntar a cualquier región del hemisferio visible. Europa, Asia, África, América. Ningún lugar estaría a salvo. El mecanismo de enfoque era elegante en su brutalidad. El espejo no necesitaba moverse mucho. Solo inclinarse ligeramente, ajustar su curvatura con pequeños motores. La luz solar, concentrada a través de 1,5 kilómetros de superficie reflectante, convergería en un solo punto. La temperatura en ese punto, superior a 3,000 grados Celsius. Suficiente para evaporar acero. Para convertir concreto en lava. Para borrar vida orgánica instantáneamente. Pero la verdadera genialidad estaba en el tiempo de exposición. No hacía falta mantener el rayo durante horas. 5 minutos de exposición directa bastarían para incendiar una ciudad completa. Después, el espejo podría moverse. Apuntar a otro objetivo. Quemar. Moverse de nuevo. Un ojo orbital que nunca duerme, que nunca descansa, que siempre observa. ¿Y cómo se construiría? Obert imaginó un proceso modular. Cohetes lanzarían secciones del espejo, pieza por pieza. En órbita, equipos de ensamblaje, quizás humanos, quizás máquinas,
conectarían las partes. Era un proceso que requería dominio absoluto del espacio, capacidad de lanzamiento sostenida, estaciones orbitales, tecnología que en 1944 no existía, pero Aubert sabía que existiría, porque él mismo estaba ayudando a crearla. Los cohetes V2 eran primitivos, cierto, bombas con alas que apenas alcanzaban el borde del espacio antes de caer, pero demostraban el concepto. Era posible lanzar objetos fuera de la atmósfera. Y si era posible una vez, sería posible 1000 veces. 10.000. 100.000. El espacio no era inalcanzable. Solo era caro. Y el Reich, en su arrogancia, estaba dispuesto a pagar cualquier precio por la victoria. Pero había algo más profundo en el diseño del Sonnenjäger. Algo que trascendía la ingeniería. Era un símbolo. La humanidad llevaba milenios adorando al Sol, venerándolo como fuente de vida, como deidad, como fuerza creadora. Y ahora, en la mente de Aubert, el Sol se convertía en instrumento de muerte. No se trataba solo de controlar el clima o la energía. Se trataba de apropiarse de lo divino. Los antiguos temían a los dioses del cielo. Rezaban para que no enviaran sequías, plagas, fuego del firmamento. Y ahora, en pleno siglo XX, un científico proponía hacer realidad esos mitos. Convertir la luz del día en apocalipsis programado. Aquí no había ciencia pura. Había ambición disfrazada de matemática. Orgullo técnico mezclado con terror moral. Aubert nunca fue un monstruo. Nunca torturó a nadie. Nunca apretó el gatillo. Pero en su mente creó algo peor que una pistola. Creó la posibilidad de un dios tirano, armado, indiferente, orbitando sobre la humanidad para siempre. Y dejó los planos en papel. Esperando. Los alemanes nunca tuvieron tiempo de construirlo. Pero estudiaron cada detalle. Archivaron cada cálculo. Y cuando el Reich cayó, esos documentos no desaparecieron. Fueron capturados. Empaquetados. Enviados al otro lado del Atlántico. Porque los estadounidenses comprendieron algo que los nazis no tuvieron tiempo de entender. El Sonnenjäger no era un arma de guerra. Era un mapa del futuro. Un manual para dominar el espacio. Y quien dominara el espacio, dominaría la Tierra. Así que guardaron los planos. Los clasificaron. Y esperaron el momento adecuado para usarlos. Ese momento llegaría. Pero con otro nombre. Bajo otra bandera. Con otra excusa, porque la idea no necesitaba ser nazi para ser peligrosa. Solo necesitaba ser posible. Mayo de 1945. Berlín cae. El Reich se desintegra. Hitler está muerto. Los líderes nazis capturados o en fuga. Europa es un cementerio. 60 millones de muertos. Ciudades reducidas a escombros. Y entre las ruinas, los aliados buscan algo más valioso que oro o territorio, conocimiento. Operación Paperclip. Ese es el nombre en clave. Un programa secreto del gobierno estadounidense para capturar científicos alemanes antes de que lo hagan los soviéticos. No importa su pasado. No importa si trabajaron para los nazis. No importa cuánta sangre manchó sus diseños. Lo único que importa es lo que saben. Y lo que pueden construir. Entre los objetivos prioritarios está Wernher von Braun, el creador de los Quinto 2, el hombre cuyas bombas mataron a miles de civiles en Londres, Amberes, París, pero también el hombre que comprende mejor que nadie cómo alcanzar el espacio. Los estadounidenses lo encuentran en Baviera, junto con cientos de ingenieros de su equipo. Se entregan voluntariamente, sin resistencia, porque saben que su valor técnico es su salvoconducto. Y con von Braun llegan los archivos. Toneladas de documentos. Planos de cohetes. Investigaciones sobre propulsión, aerodinámica, navegación orbital. Y entre todo eso, enterrado en carpetas sin marcar, está el proyecto de Aubert. El Sonnenjäger. El espejo solar. Hermann Aubert no es capturado inmediatamente. Logra escapar de Alemania y refugiarse en Suiza. Pero su trabajo ya está en manos estadounidenses. Y en 1955, cuando las tensiones de la Guerra Fría crecen,
también él es llevado a Estados Unidos. Oficialmente, como asesor científico. Extraoficialmente, como una mente demasiado valiosa para dejarla libre. Los soviéticos también capturan científicos alemanes. También obtienen documentos. La carrera espacial no comienza en 1957 con el Sputnik. Comienza en 1945, en búnkers y laboratorios alemanes, cuando las dos superpotencias se reparten el futuro. Pero hay una diferencia. Los soviéticos avanzan rápido, motivados por demostrar superioridad ideológica. Los estadounidenses son más cautelosos, más secretos y más interesados en aplicaciones militares. El proyecto del espejo solar es clasificado bajo el nivel más alto de seguridad. No aparece en ningún registro público. No se discute en congresos científicos. Ni siquiera dentro del gobierno tiene amplia circulación. Solo un puñado de personas saben que existe. Y todas entienden su potencial. Porque para 1950, las armas nucleares ya son realidad. Hiroshima y Nagasaki demostraron que la humanidad puede destruir ciudades enteras en segundos. Pero las bombas atómicas tienen limitaciones. Requieren uranio o plutonio. Son caras, difíciles de transportar, y dejan radiación que contamina territorios durante décadas. Un espejo solar no tiene esas limitaciones. No requiere materiales radiactivos. No contamina. Puede usarse repetidamente. Y lo más importante, es difícil de detener. Un misil puede ser interceptado. Un bombardero puede ser derribado. Pero ¿cómo detener un rayo de luz? Los estrategas militares estadounidenses estudian el proyecto en secreto. Encargan análisis técnicos. Evalúan costos. Calculan tiempos de desarrollo. Y llegan a una conclusión incómoda. El diseño de Oberth es viable. Con la tecnología de 1950, no. Pero con avances en cohetes, materiales y ensamblaje orbital, podría construirse en 10 o 15 años. Exactamente el plazo que Oberth había estimado. El problema es moral. ¿Cómo justificar la construcción de un arma así? Los nazis podían invocar supervivencia nacional en medio de una guerra total. Pero Estados Unidos ganó la guerra. Es la potencia hegemónica. ¿Cómo explicar al mundo que está construyendo un rayo solar capaz de incinerar ciudades? No pueden. Así que no lo hacen. No oficialmente. En cambio, redirigen el proyecto. Lo dividen. Lo camuflan bajo múltiples investigaciones aparentemente independientes. Estudio de energía solar. Desarrollo de paneles fotovoltaicos. Investigación sobre espejos espaciales para iluminación. Cada programa tiene justificación civil. Pacífica. Beneficiosa para la humanidad. Pero todos comparten el mismo origen. Todos descienden del Sonnenjäger. Y mientras tanto, Hermann Oberth trabaja en Estados Unidos. Enseña en universidades. Asesora proyectos espaciales. Publica libros sobre el futuro de la astronáutica. En público, es un científico respetado, visionario, admirado. En privado, sabe que su diseño más terrible está siendo estudiado. Refinado. Preparado. Nunca habla de ello. Nunca menciona el espejo solar en sus conferencias ni en sus memorias. Es como si el proyecto nunca hubiera existido. Pero él sabe. Y quienes custodian los archivos secretos también saben. El silencio se vuelve política oficial. Cuando investigadores curiosos preguntan sobre proyectos nazis capturados, se les muestra la documentación del Quinto II. Los diseños de aviones. Investigaciones químicas. Pero nunca el espejo solar. Ese archivo permanece enterrado. Hasta que en 1957 todo cambia. El 4 de octubre, la Unión Soviética lanza el Sputnik, el primer satélite artificial. Una esfera de metal del tamaño de una pelota de playa, orbitando la Tierra cada 96 minutos, emitiendo un pitido radial que cualquiera puede escuchar. Es un logro técnico impresionante. Pero sobre todo, es un mensaje. Los soviéticos conquistaron el espacio primero. La reacción estadounidense es pánico. Si los soviéticos pueden poner un satélite en órbita, pueden poner una bomba nuclear.
Pueden espiar desde arriba. Pueden controlar las comunicaciones. Pueden, en teoría, construir armas espaciales. Y de repente, el espejo solar deja de ser un proyecto secreto olvidado. Se convierte en urgencia nacional. Porque si Estados Unidos no domina el espacio, alguien más lo hará. Y ese alguien podría construir algo tan terrible como el Sonnenjäger. O peor. Así nace la NASA. No como organización científica pura. Como respuesta a una amenaza. Como instrumento de poder nacional. Con presupuestos militares disfrazados de exploración. Con científicos alemanes liderando programas espaciales estadounidenses. Con la sombra del espejo solar flotando sobre cada decisión. Obert vive para ver todo esto. Ve a su alumno Von Braun construir el Saturno V, al hombre llegar a la Luna. Ve el espacio convertirse en campo de batalla silencioso. Y nunca dice nada. Muere en 1989, a los 95 años. Sus obituarios lo llaman padre de la astronáutica. Visionario. Pionero. Y es cierto. Pero también fue el arquitecto de un arma que nunca debió concebirse. El Sonnenjäger permanece clasificado durante décadas. Solo en los años 90, con la desclasificación parcial de archivos de la Segunda Guerra Mundial, algunos investigadores encuentran menciones. Fragmentos. Pistas. Pero nunca el diseño completo. Nunca los planos detallados. Esos siguen enterrados. Esperando. Houston, 1969. Neil Armstrong camina sobre la Luna. 600 millones de personas observan por televisión. Es el triunfo de la humanidad. La culminación de un sueño milenario. El momento en que dejamos de estar confinados a un solo mundo. Pero lo que nadie menciona en las transmisiones es quién hizo posible ese momento. Wernher von Braun dirige el programa Saturno. Los cohetes que llevaron al hombre a la Luna fueron diseñados por el mismo hombre que diseñó las bombas V2. La tecnología que conquistó el espacio nació en los búnkers nazis. Y el espejo solar observa desde los archivos. Porque para 1969, la NASA lleva años estudiando aplicaciones de energía solar en el espacio. Oficialmente, son proyectos benignos. Paneles fotovoltaicos para satélites. Estaciones espaciales autosuficientes. Propuestas para transmitir energía solar desde órbita hasta la Tierra. Limpia. Inagotable. Revolucionaria. Pero los ingenieros que trabajan en estos proyectos tienen acceso a documentos clasificados. Y algunos de ellos han leído el diseño de Obert. Comprenden que la diferencia entre un panel solar que genera energía y un espejo solar que concentra fuego es solo cuestión de escala y enfoque. En 1968, Peter Glaser propone el concepto de centrales solares espaciales. Estaciones orbitales con kilómetros cuadrados de paneles solares, capturando energía sin las interferencias de la atmósfera, transmitiéndola a la Tierra mediante microondas. Es ciencia seria, factible, deseable, pero también es inquietante, porque las microondas concentradas son energía, y la energía concentrada puede calentar, puede quemar. La línea entre transmisión inalámbrica y arma de energía dirigida es delgada, peligrosamente delgada. Los estrategas militares lo entienden inmediatamente. Si Estados Unidos construye estas centrales solares, ¿qué impide convertirlas en armas? Y si es posible para Estados Unidos, ¿qué impide que los soviéticos hagan lo mismo? La Guerra Fría transforma todo en amenaza. Cada satélite es potencial espía. Cada cohete es potencial misil. Y cada espejo solar es potencial arma. En 1983, Ronald Reagan propone la Iniciativa de Defensa Estratégica. La llaman Guerra de las Galaxias. El plan: crear un escudo antimisiles basado en el espacio. Satélites con láseres capaces de destruir misiles nucleares en pleno vuelo. Es ambicioso, costoso, técnicamente dudoso. Pero revela algo crucial: el espacio ya es campo de batalla. No en sentido literal. Todavía no. Pero en estrategia, en planificación, en pesadillas de generales y políticos. El espacio es el nuevo territorio a dominar. Y quien lo domine podrá proyectar poder absoluto sobre la Tierra. El espejo solar nunca fue construido. No bajo ese nombre.
no con ese propósito explícito. Pero su concepto infiltró cada programa espacial militar, cada investigación sobre energía orbital, cada propuesta de armas antisatélite. Porque Oberth no solo diseñó un arma, diseñó una idea. Y las ideas no pueden ser destruidas, solo pueden ser enterradas, olvidadas, redescubiertas. Dentro de la NASA, pocos hablan abiertamente del espejo solar. Es tabú, demasiado oscuro, demasiado peligroso. Pero en reuniones clasificadas, en documentos restringidos, el concepto aparece. Estudiado, evaluado, refinado. Los soviéticos también investigan. En 1993 despliegan el Znamia, un espejo experimental de 20 metros de diámetro. Oficialmente, es para iluminación nocturna, reflejar luz solar hacia regiones árticas durante el invierno. Pero es también una demostración de capacidad. Un mensaje: podemos colocar espejos en órbita. Podemos controlar hacia dónde apuntan. El experimento dura solo unos minutos. El espejo se despliega, refleja luz sobre Canadá y luego es retraído. Los científicos lo llaman éxito. Los estrategas lo llaman advertencia. Porque si es posible un espejo de 20 metros, es posible uno de 200. De 2,000. Del tamaño que imaginó Oberth. Y si alguna vez se construye, si alguna vez alguien decide usarlo no para iluminar sino para quemar, el mundo no tendrá defensa. No hay tratado que lo prohíba específicamente. Los acuerdos sobre armas espaciales mencionan armas nucleares, armas biológicas, armas químicas. Pero no mencionan espejos. No mencionan luz solar concentrada. Porque cuando los tratados fueron escritos, nadie imaginó que la luz podría ser arma. Excepto Oberth. Él lo imaginó en 1944. Y su diseño sigue archivado, clasificado, custodiado. No porque sea obsoleto, porque es viable. Y lo viable siempre es peligroso en manos equivocadas. La NASA continúa investigando energía solar espacial. China también. Japón. La Unión Europea. Todos con intenciones declaradamente pacíficas. Todos buscando soluciones al cambio climático, a la crisis energética, al futuro de la humanidad. Pero todos saben lo que es posible. Todos han leído los estudios. Y todos entienden que la tecnología, una vez creada, no tiene moral propia. Solo tiene capacidad. El espejo solar de Hitler nunca fue construido. Pero su sombra se extiende sobre cada programa espacial que manipula luz, energía, calor. Es un recordatorio constante de que la línea entre progreso y destrucción es tan delgada como una lámina de sodio metálico flotando en el vacío. Y que cruzar esa línea podría ser tan simple como cambiar el ángulo de un espejo. El espejo nunca quemó ciudades. Nunca incineró bosques. Nunca evaporó océanos. Pero moldeó el futuro de formas que nadie reconoce. Cada panel solar en órbita desciende de esa idea. Cada propuesta de energía espacial contiene su ADN conceptual. Cada discusión sobre armas espaciales está perseguida por su fantasma. Germán Oberth imaginó convertir el Sol en herramienta. Y la humanidad, lentamente, está haciendo realidad esa visión. Pero sin decidir qué clase de herramienta quiere crear. Hoy, en 2025, múltiples naciones desarrollan tecnologías de energía solar espacial. China planea lanzar centrales orbitales para 2030. Estados Unidos reinició investigaciones tras décadas de pausa. Europa propone redes de satélites solares para independencia energética. Todos prometen futuro limpio, sostenible, pacífico. Pero la pregunta persiste, sin respuesta. ¿Quién garantiza que una central solar no se convierta en arma? ¿Qué tratado puede evitar que un espejo de 10 kilómetros cuadrados, diseñado para transmitir gigawatts de energía, sea reorientado? ¿Qué ley internacional impide que la luz del Sol, concentrada y dirigida, se use para destruir en lugar de construir? No existe tal garantía. No existe tal tratado. Porque legislar sobre luz solar parece absurdo. Hasta que recuerdas que alguien ya calculó cómo convertirla en arma. Hace 80 años. Oberth murió sin ver su diseño construido.
pero también murió sin arrepentimiento público. En sus últimas entrevistas, hablaba del futuro de la humanidad entre las estrellas, de colonias en Marte, de ciudades orbitales, de un destino cósmico brillante. Nunca mencionó el Sonnenjäger, nunca reconoció el peligro de su creación más oscura, quizás porque para él no era oscura, era inevitable, un paso lógico en el dominio tecnológico. La humanidad siempre convierte herramientas en armas. El fuego que cocina también quema. El metal que construye refugios también forja espadas. La fisión nuclear que genera electricidad también alimenta bombas. ¿Por qué el Sol sería diferente? Esta es la paradoja del conocimiento. No puede ser desaprendido. Una vez concebido, el espejo solar existe para siempre. No en forma física, en forma conceptual. Y los conceptos no mueren. Solo esperan el momento adecuado para materializarse. Los archivos clasificados del Sonnenjäger permanecen sellados. Pero no importa. La idea está suelta. Cualquier ingeniero espacial con formación básica puede reconstruir el diseño. Los cálculos orbitales son públicos. Los materiales son conocidos. La física es inmutable. No se necesita acceso a documentos nazis para imaginar un espejo que concentra luz solar. Solo se necesita lógica y ambición. Entonces, ¿por qué no se ha construido? No por imposibilidad técnica, por economía, por política, por el último vestigio de cordura que impide a las naciones convertir el espacio en arsenal absoluto. Todavía. Pero ese vestigio es frágil. Cada crisis internacional lo debilita. Cada escalada militar lo erosiona. Cada avance en tecnología espacial lo acerca al punto de quiebre. Porque la pregunta nunca fue si la humanidad puede construir el espejo solar. La pregunta siempre fue si debe. Y esa pregunta no tiene respuesta técnica. Solo moral. Y la moralidad, históricamente, pierde contra la ventaja estratégica. Los nazis quisieron el espejo para ganar una guerra. Los estadounidenses lo estudiaron para dominar el espacio. Los chinos, los rusos, los europeos, todos continúan la investigación porque nadie quiere quedarse atrás. Es la lógica del armamentismo. Si el enemigo puede tenerlo, yo debo tenerlo primero. Y en ese proceso, el puede se convierte en debe, y el debe se convierte en realidad. El espejo solar de Hitler no fue su invención. Fue de Oberth, un científico que soñaba con llevar humanidad a las estrellas. Pero el camino hacia las estrellas está pavimentado con bombas V2, con armas nucleares, con planes secretos para convertir el Sol en arma. Porque la exploración espacial nunca fue solo sobre conocimiento. Siempre fue sobre poder. Y el poder, sin ética, sin freno, sin humildad, se convierte en destrucción. Esta historia no tiene final feliz. No tiene resolución. El espejo solar sigue siendo posible. Cada día que pasa, más factible. Más barato. Más tentador. Y esa es, quizás, la lección más aterradora, que el verdadero peligro no está en los archivos clasificados. No está en los búnkers nazis. No está en los documentos que la NASA quiso borrar. El verdadero peligro está en la naturaleza misma del progreso tecnológico, que avanza sin preguntar, que resuelve problemas sin cuestionar si deberían ser resueltos, que convierte lo imposible en inevitable. Hermann Oberth no era un monstruo, era un soñador, pero sus sueños contenían pesadillas, y separar unos de otras resultó imposible. Porque la misma mente que imagina colonias espaciales pacíficas también imagina armas orbitales absolutas. El mismo cálculo que envía telescopios a observar el universo también puede enviar espejos a quemar ciudades. No hay tecnología neutral. No hay conocimiento puro. Todo lo que creamos contiene potencial para bien y para mal. Y la diferencia entre ambos depende únicamente de quién controla el interruptor. El espejo solar es solo un ejemplo. Uno particularmente dramático, visualmente impactante, moralmente inquietante. Pero no es único. La inteligencia artificial, la edición genética, las armas autónomas. Cada avance tecnológico replica el mismo patrón, nace de buenas intenciones,
se desarrolla en laboratorios respetables y eventualmente revela un lado oscuro que nadie anticipó. O que anticiparon, pero ignoraron. Los científicos que trabajaron en el proyecto Manhattan sabían que estaban construyendo una bomba, pero muchos creyeron que nunca sería usada, que solo serviría como disuasión, como amenaza teórica. Y luego Hiroshima ardió, y Nagasaki se evaporó, y el mundo descubrió que las armas construidas tienden a ser usadas, porque construir sin usar parece desperdicio, y porque en crisis, la tentación de apretar el botón siempre supera la prudencia de mantenerlo presionado. El espejo solar todavía no existe, pero cada satélite solar experimental es un paso hacia él. Cada avance en ensamblaje orbital lo acerca. Cada nueva constelación de reflectores espaciales para Internet, para comunicaciones, para observación terrestre, normaliza la idea de objetos grandes en órbita que pueden dirigirse, reorientarse, concentrarse. Y un día, quizás no tan lejano, alguien propondrá construirlo. No como arma. Nunca como arma. Como solución energética. Como respuesta al cambio climático. Como herramienta para desalinizar océanos, derretir hielo polar para navegación, iluminar regiones sin electricidad. Habrá justificaciones técnicas impecables. Beneficios humanitarios reales. Y objeciones morales que serán desestimadas como alarmismo. Porque así funciona. La tecnología peligrosa nunca llega anunciándose como peligrosa. Llega prometiendo salvación. Y cuando esté en órbita, cuando esté operativo, cuando miles de millones de personas dependan de su energía, nadie querrá admitir que también es un arma. Que con solo ajustar su ángulo, con solo modificar su software, con solo cambiar sus órdenes, puede convertirse en el Sonnenjäger que Oberth imaginó. Para entonces, será demasiado tarde para detenerlo. Porque no se puede desorbitar un espejo de kilómetros de diámetro. No se puede desarmar lo que está fuera del alcance. No se puede destruir sin crear más destrucción. Y así, la visión de Oberth se habrá cumplido. No como arma nazi. Como herramienta humana. Con toda la ambigüedad moral que eso implica. Los documentos originales del Sonnenjäger permanecen clasificados, pero copias circulan en círculos académicos. Fragmentos aparecen en tesis doctorales sobre historia de la tecnología espacial. Diagramas simplificados se enseñan en cursos de ingeniería orbital como ejercicio teórico. La idea se ha filtrado, se ha normalizado, se ha vuelto parte del catálogo de posibilidades tecnológicas. Y eso es, tal vez, lo más perturbador. Que algo nacido en la desesperación nazi, diseñado como instrumento de terror, estudiado en secreto por décadas, ahora se discute casualmente en conferencias científicas. Como curiosidad histórica. Como ejemplo de ingeniería visionaria. Despojado de su contexto moral, reducido a pura técnica. Hay una fotografía de Hermann Oberth en sus últimos años. Tiene 90 años. Está parado frente a un modelo de cohete espacial. Sonríe levemente. Sus ojos, hundidos pero brillantes, miran hacia arriba. Hacia el cielo. Hacia su sueño. En esa fotografía no se ve el peso de lo que creó. No se ve el espejo solar flotando invisible sobre su cabeza. No se ve el legado dual de su genio, los cohetes que llevaron al hombre a la luna y los planos que podrían convertir el sol en arma. Pero está ahí. En su mirada, en esa mezcla de orgullo y algo más, algo que podría ser arrepentimiento, o podría ser simplemente cansancio de cargar con el conocimiento de lo posible. Murió creyendo que la humanidad alcanzaría las estrellas. Y tenía razón, pero no anticipó que llevaríamos nuestras armas con nosotros, que contaminaríamos el espacio con la misma paranoia que contamina la Tierra, que el primer instinto, siempre, sería convertir la herramienta en amenaza. O quizás sí lo anticipó. Y construyó de todas formas. Porque los visionarios no se detienen ante consecuencias. Los visionarios ven lo posible y lo persiguen, sin importar el costo. El espejo solar es su legado más oscuro, pero también su advertencia más clara. Que la ciencia sin conciencia es ruina del alma. Que la ingeniería sin ética es preludio de desastre. Que cada avance tecnológico debe ir acompañado de una pregunta moral. No podemos hacerlo, sino deberíamos hacerlo.
Y esa pregunta, 8 décadas después del Sonnenjäger, sigue sin respuesta. Hay una última pieza de esta historia. Una que rara vez se menciona. En 2019, investigadores de la Universidad de Caltech propusieron un proyecto llamado Space Solar Power Initiative. Su objetivo: construir una red de satélites solares capaces de transmitir energía limpia a la Tierra mediante microondas. Es ambicioso, es caro, pero técnicamente factible. Durante la presentación del proyecto, un periodista preguntó sobre los riesgos de seguridad, sobre la posibilidad de que esa tecnología sea militarizada. El científico principal respondió con una sonrisa tranquilizadora: la energía que planeamos transmitir es demasiado difusa para ser peligrosa. Equivaldría a estar bajo el sol en un día cálido. Pero luego añadió, casi como pensamiento posterior: claro, si concentraras toda esa energía en un solo punto, bueno, la física es clara. Pero no hay razón para hacer eso. No hay razón para hacer eso. Esas palabras resuenan, porque son exactamente las mismas palabras que se dijeron sobre armas nucleares, sobre armas químicas, sobre drones asesinos, sobre cada tecnología que prometió no ser arma y eventualmente se convirtió en una. No hay razón, hasta que la hay. Y cuando llegue ese momento, cuando alguna crisis internacional, alguna guerra futura, alguna decisión desesperada haga que alguien busque ventaja absoluta, los planos estarán esperando. Quizás no los originales de Oberth, pero versiones actualizadas, mejoradas, optimizadas con inteligencia artificial, con materiales del siglo XXI, con capacidades que ni siquiera Oberth imaginó. El espejo estará ahí, en órbita, funcional, listo, y alguien cambiará el ángulo. Esta es la historia del espejo solar de Hitler. Pero no es solo historia. Es presente. Es futuro. Es advertencia. Porque la tecnología que heredamos de las guerras pasadas no desaparece. Se transforma. Se adapta. Se disfraza bajo nuevos nombres, nuevos propósitos, nuevas promesas. Pero su esencia permanece. Y su peligro también. El Sonnenjäger nunca fue construido, pero su sombra se extiende sobre cada objeto brillante que orbita nuestro planeta, sobre cada propuesta de energía espacial, sobre cada satélite que refleja luz solar, y nos recuerda que la línea entre iluminación e incineración es tan delgada como el vacío entre la Tierra y el espacio, que el Sol, fuente de toda vida, también puede ser fuente de destrucción absoluta. Y que las decisiones que tomamos hoy sobre qué tecnología desarrollar, qué límites establecer, qué líneas no cruzar, determinarán si nuestro futuro en el espacio es de exploración o de terror. Hermann Oberth quería llevar a la humanidad a las estrellas. Y lo logró. Pero no nos dijo qué hacer cuando llegáramos allí. No nos advirtió sobre la tentación de mirar hacia abajo y ver la Tierra no como hogar, sino como objetivo. Esa es la elección que enfrentamos ahora. La misma que enfrentó Oberth, la misma que enfrentaron los científicos del Proyecto Manhattan, la misma que enfrenta cada generación que recibe el poder de crear o destruir. La ciencia nos dio la capacidad de tocar el sol, de capturar su luz, de dirigir su poder, pero no nos dio la sabiduría para saber cuándo detenernos, cuándo decir: esto es demasiado peligroso, esto no debe existir, esto permanecerá como idea, como advertencia, como línea que no cruzaremos. El espejo solar de Hitler es esa línea. Y cada día que pasa, nos acercamos un poco más a ella. La pregunta ya no es si podemos construirlo. Es si tendremos el coraje de no hacerlo. Y si fracasamos en responder esa pregunta correctamente, si algún día despertamos bajo un cielo donde orbita un espejo capaz de quemar ciudades, recordaremos esta historia. Recordaremos que no fue sorpresa. Que no fue accidente, que no fue inevitable, fue elección. Y elegimos mal. Los archivos permanecen sellados. Los planos permanecen clasificados. La historia permanece enterrada. Pero el espejo espera. En la mente de cada ingeniero que estudia órbitas. En cada propuesta de energía solar espacial. En cada satélite que se lanza con espejos desplegables. En cada conferencia donde se discute el futuro del espacio. Espera el momento, la justificación,
la crisis que lo hará necesario. Y cuando ese momento llegue, cuando alguien finalmente diga, debemos construirlo, no hay otra opción, recordaremos que Germán Nobert lo vio venir. Hace 80 años. En medio de una guerra perdida. En un Reich agonizante. Vio el futuro. Y calculó exactamente cómo destruirlo. Eso es genio. Eso es terror. Eso es el legado que la NASA intentó borrar de la historia. Pero la historia no se borra. Solo se retrasa. Y el espejo solar, paciente como la luz que refleja, permanece. No construido. Pero posible. Para siempre posible. Hay secretos que no mueren. Solo esperan su momento. Y el sol, indiferente, sigue brillando. Sobre todos nosotros. Fuente de vida. Fuente de muerte. Dependiendo únicamente de quién sostiene el espejo. Esta fue la historia del arma que nunca fue construida, pero que nunca dejó de ser posible. En el próximo episodio, descubriremos otro secreto enterrado en los archivos de la guerra. Otra tecnología que cambió el mundo sin que nadie lo notara. Otro legado oscuro del conocimiento humano. Hasta entonces, mira al cielo. Y pregúntate, ¿qué más está orbitando sobre nuestras cabezas, esperando su momento? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginas.